Primero que nada, no quiero quejas del fondo. Segundo, bienvenidos a Leyendo un poco. Es un podcast que, gente ya me había dicho que quería algo similar. Les agradezco el gesto. Y aclarar dos cosas rápidas. Primero, un disclaimer. No soy profesional de la salud, me encantaría hacerlo y ojalá dentro de no mucho pueda ser un psicólogo como tal, pero sí soy una persona curiosa que le gusta leer. Todo lo que voy a decir obviamente está fundamentado, tampoco me voy a sacar cosas de no te digo dónde solo porque sí, pero si hay algún profesional de la salud y cometo algún error, le invito a que me lo diga y sin problema podemos hacer un video con las correcciones de lo que yo mencioné mal. Sin nada más que decir, bienvenidos a este primer episodio con el título El mito de la salud mental. El día de hoy pues vamos a diseccionar un término que se utiliza bastante, que es la salud mental, que se atribuye específicamente o se menciona cuando se dice que alguien está deprimido o ansioso. Pues la contraparte o lo que se te dice es que necesitas una buena salud mental, pero vamos a ver poco a poco qué significa esto como tal. Vamos a ver desde la psicología hasta la filosofía, así que calm down. Para entender la mente primero tenemos que hablar del modelo biopsicosocial. En términos muy sencillos se refiere a que tu mente no es solamente tu cerebro, sino una mezcla de tu biología, tu genética, tu psicología, el cómo procesas las emociones y tu entorno social, cómo y con quién vives. No podemos aislar a un individuo de su contexto y pretender que cambie solo modificando su manera de pensar. O puedes intentar, pero no es lo correcto. Desde el punto de vista de la biología, la salud mental no es un estado constante de felicidad, sino una homeostasis alostática, es decir, la capacidad del sistema nervioso de alterarse ante un peligro y luego volver al punto de equilibrio o de partida sin romperse. La felicidad perpetua no es que sea imposible, que lo es, sino que es biológicamente disfuncional. Si tuvieras esta felicidad perpetua, no tendrías el impulso ni para protegerte, ni para mejorar, ni para huir de un peligro. Pensemos que la biología nos da el hardware, es decir, lo físico. La psicología y el psicoanálisis nos dan el software, es decir, lo interno, lo que hace que el hardware funcione. Término de computadora, pero ¿qué les digo? Me gustan mucho. A menudo, tomando esta misma analogía, los virus actúan en un segundo plano. Y para ir a lo profundo, tenemos que hablar de las fuerzas que nos gobiernan sin que nos demos cuenta. Ir a este segundo plano. En el psicoanálisis freudiano, que yo sé que según qué psicólogo el Freud o Sigmund Freud les gusta o no, pero en el psicoanálisis freudiano nos dice que gran parte de nuestra atención viene de la tensión. ¿Cuáles tensiones? ¿O cuál tensión en específico? La tensión del placer y el principio de realidad. En palabras sencillas, es esta guerra constante de nuestro instinto primario de decir quiero esto y lo quiero ahora porque se siente bien, y la estructura civilizada consciente que nos dice no puedes hacerlo porque hay consecuencias. Si exploramos algunos libros y escritos como Tótem y Tabú, vemos cómo las civilizaciones más pensantes se construyen ante la renuncia de esos instintos primarios, los instintos más salvajes. A cambio de la pertenencia y la seguridad de una sociedad, pagamos un pasaje carísimo, la represión. Cuando reprimimos lo que sentimos y queremos de manera violenta, surge una consecuencia, los síntomas. La ansiedad, la neurosis, la angustia no son más que el ruido que hace nuestro inconsciente cuando está atrapado en una jaula que nosotros mismos por la sociedad hemos hecho. Pero para ir todavía un poco más profundo, hablemos del psicoanálisis francés, hablemos de la alineación y el concepto del gran otro de James Lacan. Imagina al gran otro como el fantasma colectivo de la sociedad, la cultura, las expectativas de nuestros padres, el lenguaje y las reglas del juego, todo metido, instalado y comprimido en nuestra propia cabeza. Lacan nos dice que el deseo del hombre es el deseo del otro. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere Lacan? De hecho, es algo que yo ya he mencionado en videos. Creemos que queremos algo como un gran trabajo, un título, una familia, un específico éxito financiero, ciertas características en una pareja, pero en realidad estamos deseando lo que el otro, lo que la sociedad nos ha dictado y nos ha impuesto como metas. Queremos porque queremos ser deseados por el gran otro, vernos como un caso de éxito por lo que el otro considera un caso de éxito. No sé si me estoy explicando. Básicamente hay que pensar si lo que estamos deseando sí son nuestros deseos o son los deseos impuestos de la sociedad para conmigo. Gran parte de la crisis actual de salud mental ocurre en el choque
cuando nos damos cuenta que todo lo que creemos, que hemos deseado y hemos visto como metas, no son más que metas impuestas por la sociedad que nosotros no queremos. Nos deprimimos ni siquiera porque hayamos fracasado, sino porque estamos persiguiendo o jugando un juego que no decidimos ni queremos jugar. ¿Sabías tú que el cerebro humano no distingue muy bien entre el dolor físico y el dolor emocional agudo? Los estudios de neuroimagen funcional han demostrado que el rechazo social, la humillación o la pérdida de un ser querido cercano activan la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior. Exactamente las mismas redes neuronales que se activan cuando te golpeas o te quemas. Para tu cerebro, que te rompan el corazón, que te excluyen o que te humillen, duele literalmente, no como una metáfora. Tu biología procesa el rechazo como un atentado contra tu supervivencia. Para mí es fascinante, para bien y para mal. En este momento es cuando la psicología le pasa la batuta a la filosofía. Hablemos de la pasión. La palabra pasión viene del latín antiguo pasio. La palabra pasión viene de la raíz latina pasio, que significa sufrir o padecer. Es que había dicho padecer, pero es padecer. La misma raíz que da origen a la palabra paciente. Dicho de otra forma, aquello que te apasiona también es aquello por lo que estás dispuesto a sufrir. Hoy en día vivimos bajo la tiranía de una positividad muy tóxica, una filosofía sumamente barata en redes sociales que dicen que hay que vibrar alto y rechazar cualquier emoción negativa. Pero para el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, que invito a que lo lean, aunque es muy pesimista, debo aclarar. Quizá si no has leído nada de filosofía, no empieces con él. Él decía que la vida es como un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Cuando no tenemos lo que queremos, sufrimos, pero cuando lo conseguimos, nos aburrimos y buscamos otra cosa. Esto que Schopenhauer piensa o toma desde la filosofía encaja perfectamente. Circuito dopaminérgico mesolímbico. Me costó 8 tomas hacer esa palabra. En el lenguaje simple, tu cerebro tiene un sistema de recompensas basado en una sustancia que se llama dopamina, que estoy seguro que la has escuchado. Pero hay un gran malentendido. La dopamina no es la molécula ni del placer ni de la felicidad. Es la molécula del deseo, la anticipación y la motivación. Por eso, cuando compras algo que querías, la satisfacción dura muy poco. El cerebro está diseñado evolutivamente para seguir buscando y no para mantenerte satisfecho. Piénsalo así. Si nuestros ancestros se hubieran quedado felices después de cazar algo, nos hubiéramos extinguido. La biología te quiere vivo, no te quiere feliz. La filosofía estoica de hace más de 2000 años ya había descifrado este bucle de la insatisfacción. Autores como Séneca o Marco Aurelio, que seguro has escuchado, hablaban de un término llamado ataraxia o la imperturbabilidad del alma. Ellos proponían que la única forma de no ser esclavo de tus deseos, o sea, la dopamina, es aprender a desear aquello que ya tienes. Aprender a que no puedes controlar lo externo. En la macroeconomía, y aquí sí puedo hablar porque estoy estudiando economía y de hecho ya casi me gradúo, un aplauso, por favor, que me sale bien cara pero el término es ese, no puedes controlar la macroeconomía, lo que los demás piensan de ti, sino única y exclusivamente tu reacción a ello. Llevemos todo este abismo de lo que ya vimos a lo que vivimos en el día de hoy. Nuestras mentes antiguas están diseñadas para sobrevivir en grupos pequeños en la naturaleza, y esto está lidiando con un entorno digital diseñado algorítmicamente para secuestrar toda nuestra atención. Actualmente hay algunos experimentos interesantes, como la saturación de la carga cognitiva y una fatiga de decisión. Esto significa que desde que te levantas ya estás contestando correos, tomas tu teléfono, mandas mensajes, revisas contenido, ves tus redes sociales. Tu cerebro está tan bombardeado de información y microdecisiones que agota toda su glucosa y la capacidad de procesamiento. El resultado no es solo que te sientas cansado a final del día, que también es un estado crónico de alerta del sistema simpático, lo que se traduce a lo que hoy llamamos ansiedad generalizada. Estamos hiperestimulados, pero profundamente vacíos, que de hecho ya hablé de eso en otro video. Es que ver mis videos, chingados, nos enfrentamos a lo que el existencialismo llama la angustia o el vacío existencial. Aquí entra una gran figura de la psiquiatría que es Viktor Frankl, que por cierto les recomiendo El hombre en busca de sentido, gran libro, cortito, fácil y muy digerible. Él sobrevivió a errores del campo de concentración, que es ese libro justamente, y a partir de esa experiencia tan extrema desarrolló la logoterapia. Pequeño paréntesis, también les recomiendo mucho el autor Byung-Chul Han, tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio, que de hecho está por aquí, voy por él.
Este de aquí, donde habla justamente de la hiperactividad, la ansiedad y la depresión, y el cómo la sociedad actual en la que vivimos es culpable de todo esto. Volviendo al tema de Viktor Frankl, su premisa principal contradice sus predecesores. Frankl dice que el ser humano no está motivado por el placer o la reducción de la tensión psicológica, como decía Freud, y dice que tampoco está motivado únicamente por poder, como decía Nietzsche. Él menciona que está motivado por algo que llama la voluntad de sentido, es decir, que todos podemos sufrir, podemos llegar a soportar cualquier dolor, siempre y cuando le otorguemos un significado muy profundo, un porqué, como decía el propio Nietzsche, a quien Frankl citaba, de hecho muy seguido. Quien tiene por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. La depresión moderna, por lo general, no es un fallo químico. Es una pérdida del sentido vital. Para ir cerrando este episodio, que sé que es algo corto, pero si veo apoyo y veo que les gusta, cuenten con que voy a hacer cosas más largas y de temas que les interesen. Que por cierto, si les ha estado gustando, me ayudaría muchísimo que dieran like, que se suscribieran y que me dejen un comentario de qué les gustaría que habláramos en el siguiente episodio, que ojalá sea por semana. Y también si quieren que profundicen alguno de los temas tratados justo en este video. Si tienen algún punto de vista, también me encantaría leerlos. Y repito que si hay algún profesional de la salud y yo me haya equivocado en algo, son totalmente libres de escribirme. Volviendo al tema, para ir cerrando este episodio, quiero darte dos conceptos. El primero es el eje instinto-cerebro. La ciencia ha descubierto que tu estómago alberga el sistema nervioso entérico. Es una red tan compleja que a menudo la llaman el segundo cerebro. De hecho, alrededor del 90% de la producción de serotonina, que es el neurotransmisor de la calma, el bienestar y la regulación emocional, se produce justamente en los tractos digestivos, no en tu cabeza. Tu salud mental también depende de lo que comes, de tu microbioma y cómo cuidas tu cuerpo físico. Somos un sistema unificado, no somos partes separadas. El segundo concepto es la neuroplasticidad autodirigida, que de hecho es un concepto que vi hace muy poco en clase. Hasta hace unas cuantas décadas se creía que el cerebro adulto era estático, que si nacías con ciertas tendencias ansiosas o depresivas, estabas condenado. Hoy sabemos que es mentira. Tus pensamientos y emociones literalmente cambian el estado físico de tu cerebro. Si te enfocas constantemente en lo negativo, en el queje y te dejas llevar por la narrativa de la víctima, refuerzas esas autopistas neuronales haciéndolas más rápidas y automáticas. Pero si constantemente practicas la gratitud, el cuestionar tus propios pensamientos intrusivos y buscar significado a tus acciones, creas nuevas rutas, abres nuevas autopistas. Eres literalmente el arquitecto de tus propios hábitos mentales. ¿La salud mental entonces no es estar feliz todo el tiempo? No. No es ni la sonrisa perpetua, ni la ausencia de problemas. Eso es muy utópico, muy platónico. Podemos hablar de eso en otro episodio. La salud mental es tener la flexibilidad emocional y cognitiva para navegar el sufrimiento con propósito. Esto es entender de dónde vienen nuestros deseos, cuestionar este gran otro que nos dicta qué querer, aceptar nuestra biología también y aprender a convivir con la tragedia, la pasión, la imperfección y la inmensa belleza de la existencia. Gracias por acompañarme en este pequeñísimo viaje hacia el interior. Yo soy el Ruso y espero verte en el próximo.